Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Deseo se encuentren todos muy bien. Hoy les traigo un tema que vamos a dividirlo en 2 o 3 videos, ya que es algo extenso. Vamos a hablar acerca de los primeros artículos de la ley del ISR con respecto a personas morales con fines lucrativos. En este primer video vamos a hablar todo acerca de lo que son las disposiciones generales y todo lo que tenga que ver a los ingresos, que de ellos se desglosan como son la determinación del resultado fiscal, formas y fechas de pago de ISR, el impuesto con respecto a los dividendos, el acreditamiento del impuesto, pagos provisionales, de los ingresos acumulables y de los ingresos que no son acumulables. Sin más, mis amigos, deseo que sea del agrado de todos ustedes este video y no olviden suscribirse para recibir todos nuestros temas al momento que se suben. Les pido darle like y compartan para que llegue a más personas. Sin más, mis amigos, comenzamos. Ley del impuesto sobre la renta. Título segundo de las personas morales. Iniciaremos con lo que son las disposiciones generales. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. Para la determinación del resultado fiscal, en su primera fracción del artículo 9, nos dice que se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio las deducciones autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio. Fracción segunda. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. La forma y fecha del pago del ISR del impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que se presente ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. A las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y integrar el impuesto que corresponda a los mismos aplicando la tasa establecida. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, esto se deberá multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de esta ley. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Veremos cómo calcular el coeficiente de utilidad. Fracción primera. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado la declaración. Fracción segunda. Determinación de la utilidad fiscal. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda por los ingresos nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Por último, la fracción tercera, lo que es la determinación de los pagos provisionales. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida sobre la utilidad fiscal que se determine. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. No se consideran ingresos los que obtengan el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida de sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para evaluar sus acciones el método de participación, ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. Tampoco se consideran ingresos acumulables los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas. Los beneficiarios cumplirán con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación de los citados programas.
y cuenten con opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos para que no se consideren ingresos acumulables no serán deducibles para efectos de este impuesto. Otros ingresos no acumulables. Las personas morales residentes en el extranjero, así como cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles a los mismos. No se considerará ingreso atribuible en su establecimiento permanente la simple remesa que obtenga de las oficinas centrales de la persona moral o de otros establecimientos de esta. En el artículo 9 de nuestro Código Fiscal se considera residentes en el territorio nacional, conforme a la segunda fracción, las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Para los efectos del artículo 16 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, conforme a lo siguiente tratándose de: fracción primera, enajenación de bienes o prestaciones de servicio. Fracción segunda, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Fracción tercera, opción en caso de arrendamiento financiero. Fracción cuarta, ingresos derivados de deudas no cubiertas. La enajenación de bienes o prestación de servicios cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos el que ocurra primero. Inciso A. Se expide el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. Inciso B. Se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Inciso C. Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provengan de anticipos. El otorgamiento del uso o goce temporal de bienes cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho otorgamiento, o se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada, lo que suceda primero. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero. Los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total de precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. Otros ingresos acumulables. Para los efectos de este título, se consideran ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley, los siguientes: ingresos determinados por autoridad fiscal, inclusive presuntivamente por la autoridad fiscal, en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. Ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, para determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que, conforme al avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales, tratándose de mercancía, así como de materia prima, productos semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido se determinará conforme a lo dispuesto en la sección tercera del capítulo segundo del título segundo de esta ley. Beneficios por mejoras que pasan a poder del propietario. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgue uso o goce que queden a beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades fiscales. Ganancias por enajenación de activos, títulos, fusión, escisión, etc. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos de valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes de contribuyentes. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobante fiscal a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúe el gasto. Con esto termino el video, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Y no se olviden de suscribirse para seguir recibiendo entre otros muchos videos más.
Y por favor, si tienen alguna duda o quieren algún tema en especial, déjenlo aquí abajo en la parte de comentarios y yo con gusto les daré respuesta. Saludos.